¿Y si la decisión más trascendental de la historia no se tomó en un campo de batalla, en una sala del trono, ni siquiera ante una multitud adoradora, sino en la quietud de un jardín apartado, de noche? El huerto de Getsemaní, silencioso, oscuro y cargado de una tensión indescriptible, fue el escenario de un instante que cambió el rumbo de la humanidad. En esta noche Jesús de Nazaret, plenamente Dios y plenamente hombre, se arrodilló entre antiguos olivos, luchando con un peso que nadie podía ver pero que toda la creación sentiría. Imaginad la escena: el frescor del aire nocturno, el leve susurro de las hojas a la brisa y el lejano murmullo de Jerusalén sumiéndose en el sueño. Sin embargo, en medio de esta serenidad rugía una tormenta invisible. Aquí, Jesús se enfrentó a una elección. La elección de abrazar el sacrificio supremo o dejar que el cáliz pasara de él. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué este jardín silencioso y oculto? ¿Por qué no en el templo, donde sacerdotes y pueblo pudieran ser testigos de su lucha? ¿Por qué no en la plaza pública, donde la multitud una vez lo había aclamado? El nombre del huerto Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran trituradas para producir óleo. Y en esta noche, el propio Jesús sería triturado bajo el peso del pecado de la humanidad, derramando amor como aceite para todos. Getsemaní no fue elegido por accidente, fue elegido con propósito. Aquí, Jesús se arrodilló en soledad, sus discípulos más cercanos dormidos a pocos pasos. El aire se sentía denso, como si la creación misma contuviera el aliento, esperando lo que vendría después. En este jardín se tomó una decisión que daría formas a la eternidad. Jesús se rindió a la voluntad del Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora quedaos con nosotros». Porque la historia de Getsemaní revela una verdad que transformará cómo entendéis el sacrificio, la sumisión y el increíble amor de Dios. Comencemos. Anclado en el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní es mucho más que un escenario en la historia de Jesús. Es un lugar cargado de simbolismo y significado. El nombre Getsemaní se traduce como prensa de aceite y en su época era probablemente un lugar donde se cosechaban y prensaban aceitunas para producir aceite. Esta imagen es sobrecogedora. Imaginaos los antiguos olivos, sus troncos retorcidos elevándose hacia el cielo, algunos de ellos centenarios, erguidos como testigos silenciosos de incontables estaciones e historias. En esta noche presenciarían el mayor acto de amor que el mundo conocería jamás. En el prensado de la aceituna se aplicaba un peso inmenso para extraer el aceite. Este proceso refleja lo que Jesús estaba a punto de soportar en este huerto. Él sentiría el peso aplastante del pecado de la humanidad y el derramamiento del amor divino. Cada gota de angustia que experimentó fue derramada por nosotros, tal como el aceite de aquellas aceitunas se vertía para traer luz, sanación y santificación. Este jardín no fue elegido por accidente. Getsemaní se alza en marcado contraste con otro jardín, el Edén. En el Edén, la humanidad eligió la rebelión sobre la obediencia, y el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la separación de Dios. Pero aquí, en Getsemaní, Jesús eligió la sumisión sobre la autopreservación. Donde la desobediencia de Adán trajo la muerte, la obediencia de Jesús traería la vida. Y hay aún otro jardín en esta historia, el jardín de la tumba, donde Jesús se alzaría victorioso, derrotando a la muerte y al pecado. Desde el Edén hasta Getsemaní, hasta la tumba vacía, el plan redentor de Dios se despliega a través de estos lugares sagrados. Al reflexionar sobre el simbolismo de Getsemaní, empezamos a ver que este no fue solo un momento de lucha personal para Jesús. Fue el punto de inflexión en la historia de la redención. Aquí, el peso aplastante del pecado colisionó con el poder implacable del amor. Considerad las capas de simbolismo en este lugar. La prensa de olivas, el peso de la trituración, la obediencia que revierte la maldición del Edén. Todo apunta a un Dios que voluntariamente entró en la oscuridad por nosotros. En la quietud de Getsemaní, el peso aplastante de lo que se avecinaba oprimía a Jesús. Su oración recogida en Mateo resuena con la profundidad de su angustia. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Pero, ¿qué era esta copa? Para entenderlo, volvemos a las Escrituras, donde la copa a menudo simboliza el juicio y la ira de Dios. En Isaías 51:17 se describe como la copa del furor de Yahvé, un vaso lleno de las consecuencias del pecado. La copa de la que hablaba Jesús no era solo sobre sufrimiento físico, contenía el peso completo de la rebelión de la humanidad contra un Dios santo. Imagina por un momento lo que esto significaba. Cada traición, cada injusticia, cada acto de odio o indiferencia, todo ello fue vertido en esta copa. Y ahora Jesús se enfrentaba a la elección de beberla hasta las heces, asumiendo el castigo que el pecado exigía.
La intensidad de este momento está casi más allá de nuestra comprensión. El Evangelio de Lucas aporta un detalle vívido. Su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Esta rara condición, conocida como hematidrosis, ocurre bajo un estrés extremo, cuando los vasos sanguíneos estallan en las glándulas sudoríparas. Física, espiritual y emocionalmente, Jesús ya comenzaba a cargar con el precio de la redención. Esta no era solo una lucha personal, era un momento cósmico. Jesús no luchaba solo contra el temor a la muerte, se enfrentaba a la separación del Padre por la eternidad. El Hijo y el Padre habían estado unidos en perfecta armonía, pero mientras Jesús se preparaba para cargar con el pecado del mundo, también asumiría su mayor consecuencia, la separación de Dios. Y aún así, oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto fue más que una rendición, fue una victoria. La obediencia de Jesús no fue una resignación pasiva, sino un acto deliberado de amor. En ese momento, el destino de la humanidad pendía de un hilo, y el amor prevaleció sobre el temor. Ahora sigamos adelante, pero no olvidemos, esta copa no era una idea abstracta, no era solo para el mundo en general, era para ti. El peso del pecado en esa copa contenía cada error, cada arrepentimiento, cada elección equivocada que tú y yo hemos cometido. Y aún así, Jesús eligió tomarla. Miró todo lo que hemos hecho y dijo: yo cargaré con eso. Lo que sucede después en el huerto, la traición, el arresto, solo son posibles porque Jesús ya había tomado su decisión. Bebería la copa, hasta la última gota, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de vivir en la libertad de la gracia de Dios. En el corazón de Getsemaní presenciamos un momento que revela una de las verdades más profundas sobre Jesús. Era plenamente humano y plenamente divino. Es aquí, en este huerto, donde la tensión entre su humanidad y su divinidad se muestra en toda su crudeza. Por un lado, vemos la humanidad de Jesús. Los evangelios describen su angustia cruda y honesta. En sus propias palabras confiesa: mi alma está triste hasta la muerte. Este no era un salvador distante o insensible. Jesús sintió miedo real, una tristeza real y un dolor real. Sabía lo que se avecinaba: la traición, la burla, el tormento físico y el peso espiritual del pecado. Y todo eso presionaba sobre él como una carga insoportable. Pero este momento no trataba solo de una lucha física o emocional. En Getsemaní rugía una batalla espiritual, invisible pero real. Las fuerzas de las tinieblas buscaban disuadir a Jesús de su misión, susurrarle que el costo era demasiado grande. Era una batalla de voluntades. El instinto humano de evitar el sufrimiento frente al propósito divino de soportarlo por la salvación del mundo. Sin embargo, en medio de esta tormenta de angustia, su oración atraviesa la oscuridad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Estas palabras marcan el punto de inflexión. Su humanidad forcejeó con el dolor que se avecinaba, pero su divinidad lo ancló a la voluntad del Padre. Eligió la obediencia no porque fuera fácil, sino porque era necesaria. Esta lucha importa profundamente porque refleja nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a momentos en los que nuestros deseos humanos chocan con lo que sabemos que Dios nos pide? Al abandonar esta escena en Getsemaní, vemos a Jesús levantarse de la oración resuelto y fortalecido. La lucha fue real, pero la decisión estaba tomada. Su obediencia en el huerto allanó el camino para la victoria de la cruz. Este momento nos desafía a reflexionar. Cuando enfrentamos luchas, cuando el peso se siente demasiado grande, ¿podemos confiar en la voluntad de Dios como lo hizo Jesús? ¿Podemos rendirnos sabiendo que incluso en nuestros momentos más duros, Dios está trabajando para un propósito mayor? En Getsemaní, Jesús nos muestra que la obediencia no se trata de huir del dolor, se trata de inclinarse hacia el propósito. Porque Él enfrentó su lucha, nosotros podemos enfrentar las nuestras con esperanza. La quietud de Getsemaní se hizo añicos con el sonido de pasos que se acercaban. Antorchas parpadeantes atravesaron la oscuridad, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los antiguos olivos. El huerto pacífico, que momentos antes había estado lleno de la tensión silenciosa de la oración de Jesús, se convirtió ahora en el escenario de la traición. Al frente del grupo de soldados y oficiales del templo iba Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Un hombre que había caminado con Jesús, presenciado sus milagros y compartido comidas en su mesa. Sin embargo, en esta noche Judas llegaba no como amigo, sino como traidor. Imaginad la escena. Judas avanzando, su rostro iluminado por la luz de las antorchas, sus movimientos deliberados. Saluda a Jesús con un beso, un gesto destinado a significar amor y respeto, pero que en este momento se convierte en una marca de traición. El beso señala a los guardias que Jesús es a quien han venido a arrestar. Y entonces Jesús habla: amigo, haz lo que viniste a hacer.
amigo, no traidor, no enemigo, amigo. Incluso en la traición Jesús muestra gracia. No arremete ni condena a Judas. En cambio, se dirige a Soel con una palabra que refleja la profundidad de su amor y el dolor del momento. La traición siempre corta más hondo cuando viene de alguien cercano. Para Jesús, esto no fue solo un acto de deslealtad. Fue la culminación de un mundo roto, un mundo donde el amor a menudo se topa con el rechazo. Sin embargo, incluso cuando las acciones de Judas pusieron en marcha el camino hacia la cruz, Jesús permaneció firme, recorriendo la senda que había sido dispuesta ante él. Al avanzar los guardias para detenerlo, estalló el caos. Pedro, uno de los discípulos más cercanos, reaccionó de forma impulsiva. Desenvainó una espada y golpeó al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús, en medio de su propio arresto, respondió con misericordia. Ordenó a Pedro que guardara la espada diciendo: «No he de beber el cáliz que el Padre me ha dado». Luego extendió la mano y sanó la oreja del siervo. Un acto de compasión incluso mientras sus enemigos lo rodeaban. Esto revela un contraste sobrecogedor. Donde Pedro respondió con violencia, Jesús respondió con paz. Donde Judas llegó con traición, Jesús ofreció gracia. Mientras otros actuaban por miedo, Jesús actuó por amor. Cuando los soldados lo ataron y se lo llevaron, sus discípulos se dispersaron en la noche, vencidos por el temor y la confusión. Jesús se quedó solo. El peso de la traición y el abandono descansaba ahora completamente sobre él, y aún así lo soportó voluntariamente. Mientras Jesús era conducido lejos del huerto de Getsemaní, el peso completo de lo que le aguardaba comenzó a posarse sobre él. Lo que había comenzado en las sombras silenciosas de los olivos se convertía ahora en el camino de la redención. La carga que llevaba no era solo física, sino espiritual, un peso que nadie más podría soportar. El profeta Isaías captura la gravedad de este momento con palabras sobrecogedoras. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él. Jesús soportaría no solo dolor, sino el castigo que la humanidad merecía. Cada pecado, cada traición, cada momento de rebelión contra la santidad de Dios fue ahora depositado sobre él. Es difícil comprender la magnitud total de este costo. Imagina cargar con la culpa y la vergüenza de cada mal cometido, no por una sola persona, sino por toda la humanidad desde el principio hasta el fin de los tiempos. Cada fracaso, cada injusticia, cada pecado fue vertido sobre los hombros de Jesús. Él no era culpable de ninguno, y aún así lo tomó voluntariamente. Y esto es lo que lo hizo aún más devastador. Este camino significaba una separación temporal del Padre. Por la eternidad, el Padre y el Hijo habían estado unidos en perfecta armonía, pero al tomar Jesús sobre sí el pecado del mundo, experimentaría el silencio del cielo. Este costo no le fue impuesto. Jesús lo eligió en Getsemaní cuando oró: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Su amor por la humanidad fue más grande que el dolor que soportaría. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Significa que el precio de la redención ya ha sido pagado. Significa que ya no estamos atados por el peso de nuestro pecado. Jesús lo cargó por nosotros. Su sacrificio nos trajo libertad. Sin embargo, esta verdad exige una respuesta. La redención no fue gratuita. Tuvo un coste inmenso. ¿Estamos viviendo de una manera que refleje la profundidad de este regalo? ¿Lo damos por sentado o permitimos que transforme nuestras vidas? Cuando miramos la cruz, debemos recordar el huerto. Fue allí donde Jesús comenzó a asumir este coste. Fue allí donde dijo sí a la voluntad del Padre, sabiendo perfectamente lo que requeriría. No olvidemos, el precio que pagó no fue solo por la humanidad en general, fue por ti. El peso que cargó incluía tus cargas, tus fracasos, tus luchas. Y porque Él lo llevó, tú no tienes que hacerlo. Puedes depositar esas cargas a sus pies, sabiendo que su sacrificio fue suficiente. El camino desde Getsemaní hasta la cruz estuvo marcado por el sufrimiento, pero también estuvo marcado por el amor. Un amor tan profundo, tan implacable que cambió el curso de la historia. En la quietud de Getsemaní, mientras las sombras se alargaban y el peso del mundo se abatía sobre él, se obtuvo una victoria silenciosa pero monumental. Antes de que llegaran los soldados, antes de que la multitud gritara «Crucifícale», antes de que los clavos traspasaran sus manos, la batalla más grande ya había sido decidida. La oración de Jesús: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. No fueron solo palabras pronunciadas en angustia. Fue el acto supremo de rendición, un triunfo de la confianza sobre el miedo. La sumisión suele malinterpretarse como debilidad, pero en Getsemaní, Jesús nos revela su verdadera esencia: fortaleza. La verdadera sumisión no es pasiva, es intencional. Requiere valor rendirse, soltar el control y confiar en algo más grande.
En este instante contemplamos a un Salvador que abrazó por completo el plan del Padre, incluso cuando implicaba un sufrimiento inimaginable. Su obediencia no fue una resignación a la derrota, sino una confianza plena en la victoria por venir. El camino que le esperaba conducía a la cruz, pero el triunfo ya había comenzado allí, en el huerto. Esta entrega en Getsemaní guarda un mensaje poderoso para nosotros hoy. Como Jesús, enfrentamos momentos de lucha. Épocas en que lo que deseamos y lo que Dios nos pide parecen estar en conflicto. En esos instantes, la tentación de resistir puede sentirse abrumadora. El camino de la obediencia aún a menudo parece duro, doloroso e incierto. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra que someterse a la voluntad de Dios nunca es en vano. La victoria de Jesús en Getsemaní nos revela algo poderoso. El verdadero triunfo a menudo comienza en batallas que nadie más ve. Al avanzar hacia la siguiente parte de la historia, recordad esto. Getsemaní no fue el capítulo final, fue solo el comienzo del mayor acto de redención de Dios. Mientras los acontecimientos de Getsemaní se desarrollan, una verdad se vuelve innegable. El sacrificio de Jesús fue profundamente personal. La carga que llevó aquella noche, la copa que eligió beber, era para ti. Su lucha, su rendición y su obediencia no fueron actos abstractos. Nacieron del amor por cada uno de nosotros de forma individual. Imagínale arrodillado entre los olivos, con sudor como gotas de sangre, el peso del pecado de la humanidad presionando sobre sus hombros. En ese momento te vio a ti, tus luchas, tus miedos, tus fracasos, y eligió cargar con ellos. Pero este amor exige una respuesta. Getsemaní no fue solo un lugar donde Jesús se rindió, es un lugar que nos invita a hacer lo mismo. Para quienes aún no han aceptado el don de la salvación, este jardín sirve como una invitación. Jesús tomó la copa de la ira para que tú pudieras recibir la copa de la gracia. Él cargó con el castigo que merecíamos y ofrece a cambio el regalo del perdón y la vida eterna. Si te sientes agobiado por la culpa, la vergüenza o cargas demasiado pesadas para llevar, escucha estas palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. El mismo Jesús que eligió la obediencia en el jardín te invita a depositar tus luchas a sus pies. La redención no es algo que puedas ganar, es un regalo que se da libremente. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Para quienes ya creen, Getsemaní es una llamada a profundizar. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Nos aferramos al control? ¿Resistimos la voluntad de Dios o vivimos nuestra fe a medias? La rendición de Jesús. No se haga mi voluntad sino la tuya. Establece el ejemplo que debemos seguir. ¿En qué área de tu vida te está pidiendo Dios que confíes en Él, que sueltes el miedo y te apoyes en su plan perfecto? El jardín también nos recuerda que debemos vivir con gratitud. ¿Con qué frecuencia damos por sentado el sacrificio de Jesús? ¿Con qué frecuencia dejamos que el peso de nuestras propias luchas eclipse la victoria que Él ganó para nosotros? Getsemaní nos invita a recordar. Él pagó el precio supremo para que nosotros pudiéramos caminar en libertad. Tómate un momento para reflexionar. Si nunca hayas tomado la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús, ahora es el momento. Y si ya has aceptado su regalo, que esta historia renueve tu compromiso. Rendirse no es solo un acto único, es una elección diaria de confiar, de seguir y de vivir en obediencia a Dios. Los acontecimientos del Getsemaní no son solo historia, son una invitación que se extiende a través del tiempo y el espacio, llegando hasta tu corazón. Jesús dijo sí a la voluntad del Padre por ti. La pregunta ahora es, ¿cómo responderás tú? Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después de la cruz encierra aún más misterio, poder y victoria. Si el jardín nos enseña a confiar en los momentos más oscuros, el próximo capítulo revela el triunfo que surgió de esa confianza. Quedaos y echad un vistazo al siguiente vídeo para descubrir lo que ocurrió en esos 3 días.